Bienvenidos a El Error de Millones. Hoy veremos el sensor que derribó un imperio, el error del Boeing 737 MAX. No olvides darle like y suscribirte. Esto es el error de millones. Fallos reales, pérdidas reales. Y lecciones que toda empresa debería aprender. Quiero que hagas algo conmigo. Olvida por un momento los titulares, olvida las teorías, quédate solo con un número, 346. Ese número no aparece de golpe, se construye, 2 vuelos, 5 meses de diferencia, el mismo modelo de avión, y un patrón que, al principio, nadie quiso ver completo. En las salas de monitoreo no había explosiones en pantalla, no había señales obvias de desastre, había datos que no coincidían, lecturas que parecían pequeñas desviaciones. Nada que, por sí solo, justificara una alarma global, pero cuando unes cada pieza, empieza a tomar forma algo mucho más serio, un sistema automático estaba interviniendo en el vuelo. No una vez, varias veces, y lo hacía con seguridad absoluta, sin dudar, sin pedir confirmación, y aquí la pregunta no es si el sistema falló. La pregunta real es esta: ¿qué pasa cuando un sistema está convencido de que tiene razón y no la tiene? Para entender esto tienes que ver el tablero completo. Boeing no era una empresa en problemas, era el estándar de la industria, décadas construyendo reputación, seguridad, ingeniería y confianza. Pero en 2010 algo cambia. Airbus lanza el A320neo, no era revolucionario en apariencia, pero sí en eficiencia, menos consumo, menos costos operativos, más atractivo para las aerolíneas. Y las órdenes empiezan a moverse. En Boeing esto no pasa desapercibido, cada pedido que se pierde no es solo dinero, es participación de mercado. Es influencia, entonces aparece la presión, y la presión cambia cómo se toman decisiones. Diseñar un avión nuevo desde cero tomaría años, certificaciones, entrenamiento, y costos altísimos. Las aerolíneas no querían esperar, así que Boeing elige una ruta más rápida: actualizar el 737, un avión probado con pilotos ya entrenados y con infraestructura lista. En papel, es eficiente, pero en la práctica estás adaptando algo antiguo a condiciones nuevas, y ahí es donde empiezan los compromisos. El 737 MAX no es un avión completamente nuevo, es una evolución, y esa evolución trae cambios físicos importantes. Los motores son más grandes, y no caben exactamente en la misma posición. Así que se ajustan, se colocan más adelante y más arriba, eso altera el equilibrio aerodinámico en ciertas situaciones, no es un problema constante. No ocurre en todos los vuelos, pero existe, y Boeing tenía un objetivo claro: que el piloto sintiera que estaba volando el mismo 737 de siempre. Sin necesidad de entrenamiento adicional, y sin un costo enorme para las aerolíneas, entonces aparece la solución MCAS, un sistema que, en ciertas condiciones, ajusta automáticamente la inclinación del avión. No para reemplazar al piloto, sino para asistirlo, esa era la narrativa, pero hay algo clave aquí: este sistema tiene autoridad real sobre el avión. Y eso cambia completamente el nivel de riesgo. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve crítica. MCAS necesita datos para actuar, específicamente, datos sobre el ángulo de ataque del avión. Y esos datos vienen de un sensor, uno solo. En ingeniería crítica eso es una señal de alerta, porque un solo punto de fallo es todo lo que necesitas para que algo salga mal. Si ese sensor funciona bien, todo parece normal, pero si falla, el sistema no lo sabe, no tiene una segunda opinión, no tiene verificación cruzada. Confía, y actúa. Ahora suma otro elemento: muchos pilotos no tenían una comprensión completa de MCAS, no estaba presentado como un sistema dominante, y no se enfatizaba su comportamiento repetitivo. Así que tienes esta combinación: un sistema con poder real, dependiendo de una sola fuente de datos, operando sin total visibilidad para el piloto. Eso aún no es un error,
es una vulnerabilidad. Octubre de 2018, vuelo 610 de Lion Air, el avión despega, todo dentro de lo normal en los primeros minutos, pero el sensor empieza a enviar datos incorrectos. Para el sistema eso significa una sola cosa: el avión está en una situación peligrosa. MCAS entra en acción, empuja la nariz hacia abajo. Los pilotos responden, corrigen, pero el sistema vuelve a activarse, y lo hace otra vez, y otra. Cada vez que los pilotos recuperan el control, el sistema interpreta que debe intervenir de nuevo. Esto no es un fallo instantáneo, es una secuencia, una lucha constante entre humano y software, y el problema no es solo la acción del sistema. Es la persistencia, no se detiene, no reevalúa, sigue ejecutando la misma lógica. Minutos después, el avión se pierde. 5 meses después, marzo de 2019, Ethiopian Airlines, vuelo 302, otro 737 MX, otro despegue, y en cuestión de minutos, el mismo tipo de comportamiento. Lecturas inconsistentes, intervenciones automáticas, dificultad para mantener un control estable. Aquí ya no hablamos de coincidencia, hablamos de repetición, y la repetición cambia todo. Las autoridades comienzan a reaccionar, país tras país decide inmovilizar el modelo, las aerolíneas dejan sus flotas en tierra, el mercado reacciona, miles de millones en valor desaparecen. Y dentro de Boeing el escenario cambia completamente, de liderazgo a crisis. Cuando se analizan los datos, la conclusión no apunta a un solo error aislado, apunta a una cadena: presión competitiva, decisiones de diseño, simplificación de sistemas críticos, comunicación incompleta, y una idea peligrosa, que el sistema iba a manejar la situación mejor que el piloto, pero el sistema no tenía contexto. Solo tenía datos, y cuando esos datos eran incorrectos, actuaba con total confianza en una premisa falsa. Eso es lo que hace este caso tan delicado. Porque el sistema no dejó de funcionar, funcionó exactamente como fue diseñado. Ese es el problema. Que lo digo directo, esto no es solo una historia de aviación, es una historia sobre sistemas, sobre decisiones pequeñas que se acumulan, sobre confiar en la automatización sin suficiente redundancia. La automatización no elimina el riesgo, lo redistribuye, y a veces lo oculta. Un solo sensor no debería tener ese nivel de influencia, un sistema crítico debería tener múltiples validaciones. Y, sobre todo, el humano debe tener control claro, inmediato y definitivo, porque cuando todo lo demás falla, ese es el último punto de seguridad. El caso del 737 MX deja algo muy claro: no necesitas un fallo masivo para generar una crisis, solo necesitas un sistema que haga exactamente lo que se le dijo en el momento equivocado. Soy Luis Gómez, y esto fue El Error de Millones.